llevan la cuenta atrás, a la ponencia de hoy de Dolores Armas, titulada Orientación centrada en necesidades y soluciones. Es un título que cuanto menos invita a la esperanza en la intervención orientadora. Dolores cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el campo educativo, tanto como maestra en infantil y en pedagogía terapéutica como orientadora en centros escolares y también en el ámbito privado. Para no restarle tiempo, vamos a poner su currículum en el chat o en archivos o ahora en cuanto podamos. Al final de la charla nos dejará ella, le avisamos 15 minutos para que hagáis vuestras preguntas, las recogemos y les pasamos las más importantes. Sin más dilación, os dejo con ella, que disfrutemos de este momento y muchas gracias. Cuando quieras, Dolores. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias a la asociación por haberme invitado y por considerar que tengo algo que aportar, ¿no?, a este mundo de la orientación. Bueno, este tema que voy a tratar en 45 o 50 o una hora es que es escasísimo. Es decir, es muy difícil poder contar muchas cosas sobre este tema de necesidades y soluciones en este tiempo. Lo que voy a hacer es dar unas pinceladas y bueno, si después seguimos teniendo interés, pues podemos en otras ocasiones volvernos a ver y centrar pues el tema en cuestiones más concretas, ¿no? Ahora voy a hacer pues como un recorrido un poco rápido además y con ideas que a mí me parecen que son claves y fundamentales, que son como la base. Bueno, Jesús, cuando quieras, tenemos un problema con lo de compartir pantalla, entonces tengo a Jesús por detrás que va compartiendo la pantalla y no lo voy haciendo yo. Entonces le tengo que ir a avisar que tiene que pasar las diapositivas. Bueno, para empezar, deciros que cuando nos metemos en el mundo de la orientación y sobre todo en la orientación escolar, en los centros educativos, tenemos una lista de tareas que son realmente maravillosas y preciosas, ¿no? Elaborar planes y programas, atender necesidades educativas, prevenir, asesorar, investigar, qué divertido esto y qué fantástico, investigar e innovar, colaborar con las familias, asesorar. Tenemos que hacer un montón de tareas súper atractivas y además tenemos que hacerlo, fijaos lo que he puesto ahí, en momentos escolares decisivos y con mayor dificultad para nuestros alumnos. Entonces, nuestra tarea es realmente importante, es fundamental en los centros educativos. Además, somos capaces de elaborar unos planes preciosos, ¿no? Cuando nos ponemos a escribir esos planes del Departamento de Orientación o la acción tutorial o cualquiera de esos planes, normalmente suelen ser muy completos, bueno, no le suele faltar ningún detalle. ¿Qué pasa? Pasamos, Jesús. Lo que suele pasar es que lo que no nos dijeron y lo que no está escrito en ningún lugar es que además de esas tareas, o que esas tareas se quedan veladas por muchísimas tareas administrativas que tenemos que hacer, muchísimo papeleo que tenemos que hacer y además se ven veladas por los imprevistos, por esa llamada al despacho de que hay que resolver una cosa, un problema entre niños, un profesor que tiene un problema con una familia, un documento que hay que enviar para poder conseguir un recurso para el centro. Una parte muy importante de nuestro tiempo tenemos que dedicarlo a estas tareas, ¿no? Y quizás nos desvíen de nuestro principal objetivo, ¿no? De nuestra principal tarea. Esa tarea que está recogida además tanto en la ley que teníamos hasta ahora como con esta nueva ley que tenemos ahora. Pasamos, Jesús. Y esa prioridad, ese objetivo fundamental y esa idea que yo quiero que tengamos siempre presente en nuestra tarea orientativa, en el ámbito que sea, en el privado o en el público, es que nuestra prioridad es conseguir el pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos. Esta idea está recogida tanto en la ley con la que veníamos trabajando, que era la LOE 11, como en esta nueva ley. Además está recogido de esta misma manera. Entonces, no debemos perder este horizonte, ¿de acuerdo? Este horizonte que es el niño. Ese es nuestro principal interés y debe ser siempre esto, ¿no? ¿Por qué hago tanto hincapié en esta idea, ¿no? Porque a veces lo que sucede en un centro educativo, por ejemplo, es que un profesor está haciendo una serie de actuaciones
que considera que son buenas para un alumno y justo lo que sucede es que les está haciendo daño. Y los orientadores nos metemos con un poco de duda, ¿no? Nos metemos un poco inseguros en ese asunto. Yo creo que si en algún momento tenemos la menor duda de que un alumno de nuestro cole está sufriendo o está pasándolo mal porque un profesor está aplicando unas medidas que no le convienen, yo creo que tenemos que intervenir en base a esa idea que está marcada en nuestra legislación y que no podemos olvidarla. El niño es nuestra prioridad. Entonces, yo me encantaría que esta idea nos quedara clara, ¿no? Y que la lleváramos ahí siempre en el telón de fondo de nuestras actuaciones. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos esta situación que es en la que estamos normalmente, ¿no? Tenemos esa cantidad de tareas tan bonitas que son propias de nuestra profesión. Tenemos esos imprevistos que van parando, frenando esas tareas, ¿no? Y que no nos dejan desarrollarla en muchos momentos con la profundidad o con la calidad que queremos hacerla. Y aparece el filtro, ¿vale? Es decir, yo como orientadora tengo que llevar a cabo esas tareas, tengo que resolver esos imprevistos, pero tengo que hacerlos con mis filtros. Ese filtro es el paradigma o el modelo de orientación con el que yo trabajo. A mí me parece fundamental tener claro cuál es nuestro paradigma, me parece fundamental saber cuál es nuestro filtro, a través del cual nosotros dirigimos nuestras actuaciones, porque el filtro que utilicemos nos va a llevar a conseguir nuestra meta de una manera o de otra. Nos va a permitir conseguir esa meta que, como dijimos antes, es ese pleno desarrollo de la personalidad y capacidades de los alumnos, nos va a permitir desarrollarlo de una manera u otra o incluso, en ocasiones, según vuelvo a decir el paradigma que utilicemos, incluso no nos va a dejar alcanzar ese desarrollo pleno de ese alumno. Podemos seguir. Bien, esto muy rápido, unas pinceladas sobre esto y esta reflexión que a mí me parece que es fundamental, que es conocer desde dónde observamos al aprendiz. ¿Cuál es nuestro paradigma? ¿Cuál es el paradigma que dirige nuestras actuaciones? Si nosotros trabajamos con un paradigma conductista, entonces lo que vamos a mirar es exclusivamente esa conducta que manifiesta ese alumno, vamos a además querer modificar esa conducta, vamos a ir siempre en busca de un diagnóstico muy cerrado, vamos a buscar además cuáles son los reforzadores o cuáles son los elementos que le pueden motivar. Y también otra cosa que vamos a hacer en muchas ocasiones y que se escucha mucho en los centros educativos es que vamos a esperar que madure, ¿no? En muchas ocasiones pensamos que los alumnos, sobre todo se piensa en infantil y los primeros cursos de primaria, que si dejamos que el tiempo pase por el niño, ese niño va a adquirir una serie de habilidades o va a modificar sus comportamientos de una manera casi mágica. Entonces, el conductismo nos lleva a un tipo de actuaciones que centran todo en el alumno. Es el alumno el que tiene que hacer el cambio, es el alumno al cual le presentamos una serie de actividades, de planes, de estímulos, y es él el que tiene que realizar los cambios. Todo está dentro del propio alumno. Si nosotros observamos, o nuestro paradigma es un paradigma sistémico ecológico, empezamos ya a observar al alumno desde otros ámbitos. Empezamos a ver que el alumno es mucho más que lo que es él mismo, que su conducta no depende exclusivamente de lo que es él, sino que su conducta también depende de todos los sistemas de relaciones, de todos los sujetos que están en esos sistemas de relación. Y a mí esto me parece fundamental. Fundamental entender que yo no puedo conseguir que un alumno haga un cambio si yo no muevo piezas que estén a su alrededor. Si el profesor no modifica su conducta o no modifica la respuesta que le da al alumno, si la familia no hace el cambio, si yo no consigo que esos elementos que están alrededor del niño se movilicen, difícilmente voy a conseguir que el niño se mueva. Aquí podríamos entrar mucho más en profundidad y hablar de la resistencia al cambio. Bueno, aquí podríamos hablar de muchas más cosas, pero el tiempo es el que tenemos. Entonces, nosotros cuando trabajamos desde este paradigma, lo que buscamos es ver qué necesidades tiene nuestro alumno.
Analizamos muy bien las necesidades y después vemos en qué ámbito o qué movimientos podemos provocar en esos contextos de relación para que aparezcan nuevas conductas, para que aparezcan nuevos comportamientos, nuevas habilidades. Este es el enfoque, contar con el contexto. Si nuestro paradigma es humanista, entonces nosotros vamos a centrar todo en lo que el niño quiere, en lo que el alumno desea, en sus necesidades, en sus objetivos, en sus pensamientos, en sus potencialidades. Es decir, nos tenemos que olvidar de lo que sería el currículum que nos plantea nuestro sistema educativo y tendríamos que centrarnos exclusivamente en lo que el niño desea. Esto quiere decir, por ejemplo, que para mí sería la situación sin duda ideal. Esto significaría que si nosotros a un niño infantil le vemos que tiene pues, unos dotes hacia la ciencia muy importantes, que le encanta ese ámbito, nosotros empezaríamos a estimular ese ámbito del niño y le iríamos proporcionando experiencias a lo largo de su carrera educativa, académica, le iríamos presentando experiencias que desarrollaran todavía más esas prioridades, esas potencialidades. Nuestro sistema educativo esto no lo favorece. Nuestro sistema educativo lo que hace es plantear un currículum y todos los niños tienen que pasar por ese currículum sí o sí. Claro, esto tiene grandes dificultades, porque yo me pregunto siempre, ¿por qué en segundo de BAC hay que estudiar lengua y literatura castellana? En el caso de nuestra comunidad autónoma, lengua y literatura gallega. ¿Y por qué no todos los alumnos tienen que estudiar ciencias? ¿Por qué es más importante la literatura que las ciencias? Entonces, bueno, esa manera de establecer el currículum, pues haya niños, sobre todo los que tienen un pensamiento más científico desde educación infantil, que lo que hace es que va como reduciendo estas capacidades, ¿no? Se estimulan adecuadamente y las va reduciendo. Entonces, lo que tenemos que ver, lo que es muy importante, es ver con qué paradigma yo voy a trabajar. ¿De acuerdo? El paradigma con el que trabajamos dentro de esta orientación centrada en necesidades y soluciones, principalmente es desde el paradigma sistémico. No perdemos de vista ese paradigma humanista, nos interesa muchísimo todo lo relacionado con el sujeto, pero es que al individuo, al alumno, lo tenemos que meter en este sistema educativo, lo tenemos que meter en las condiciones de esta sociedad. Si nosotros estuviéramos en otra sociedad, pues lo haríamos de otra manera, pero estamos aquí y tenemos que adecuarnos a ese sistema educativo y a ese sistema legal. Bien, en función de nuestro filtro, eso también nos va a decir cómo vamos a resolver los problemas, cómo vamos a ofrecer soluciones, ¿de acuerdo? Es totalmente diferente las soluciones que vamos a aportar desde cada paradigma. Si yo lo hago desde un paradigma conductista, pues lo que voy a hacer es empezar a buscar fantásticas actividades, que suponiendo que si yo someto al niño a un montón de actividades, voy a conseguir la respuesta que deseo. Me voy a centrar muchísimo en buscar reforzadores, qué cosas le van a gustar al niño para que él pueda repetir continuamente esa conducta que yo quiero. Y también nos vamos a preocupar mucho por buscar inhibidores. Es cuando utilizamos la sanción, el castigo para limitar conductas. ¿Qué sucede con esta metodología, con este modelo? Este modelo se utiliza mucho en la escuela, ¿no? Y este modelo produce muchísima frustración porque la respuesta que da un niño nunca es lineal. Las respuestas que damos los sujetos no son lineales, no nos dan un estímulo y damos una respuesta. No es así de sencillo, si fuera así de sencillo qué fácil sería, ¿no? Nosotros estamos recibiendo permanentemente un montón de estímulos y todos esos estímulos son los que determinan la respuesta. Hay estímulos visibles y hay otros estímulos que son invisibles, que son nuestros propios estímulos. Que bueno, esto es un proceso más complejo, también necesitaríamos más tiempo para entrar en esto, ¿no? Es toda esa mochila que vamos construyendo a través de las experiencias de vida, ¿no? Serían los filtros que tenemos cada uno. Que esto después al final también voy a hablar un poquito más sobre esto, ¿no? Si yo lo hago desde un paradigma sistémico, yo lo que me voy a centrar más es en ver cómo cada uno de los elementos que interactúan con el niño, cómo esos elementos los puedo mover para que el niño ofrezca otras respuestas.
Y si lo veo desde un punto de vista más humanista, pues lo que voy a hacer es indagar muchísimo en esas necesidades del niño, en esos deseos del niño, en esas potencialidades, y voy a ofrecerle experiencias relacionadas con esos aspectos. Entonces, si veis, dependiendo de cuál es nuestro paradigma, así va a ser como vamos a plantear las soluciones a esa situación. Bueno, ¿qué vamos a hacer para realizar una buena intervención? ¿Qué me parece a mí que es fundamental para realizar una buena intervención? Pues a mí me parece que es fundamental dos cosas. Uno, que es conocer cuáles son las necesidades de ese sujeto, de ese niño, en ese contexto educativo en el que va a desarrollarse, que es el contexto educativo en el que nosotros estamos, y por otra parte, cuáles son las soluciones que se han dado a ese problema, necesidades hasta este momento. Y además eso lo voy a analizar en tres ámbitos. Lo voy a analizar desde el ámbito del profesorado, lo voy a analizar desde el ámbito de la familia y también lo voy a analizar desde el propio alumno. Es decir, a mí no me vale centrar todo mi trabajo en el alumno, porque si lo trabajo, si centro todo desde el alumno, no voy a avanzar. No voy a avanzar por lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuáles son nuestras herramientas? ¿Qué vamos a utilizar para poder conocer esas necesidades y para poder conocer esas soluciones intentadas? Pues lo podemos hacer dentro de los centros educativos a través de esa evaluación psicopedagógica, que tenemos que estar dentro de nuestras funciones. Y un elemento que es fundamental es la entrevista. La entrevista es nuestra herramienta, quizás en este modelo centrado en soluciones, la entrevista es la principal herramienta y la entrevista hay que manejarla para poder, por una parte, indagar bien en las soluciones intentadas y también para poder proponer nuevas soluciones. Bueno, yo siempre dedico un tiempo a explicar cuáles son las necesidades de los aprendices. Me parece fundamental determinar esto y me parece fundamental explicar un poco cuál es esta jerarquía de necesidades. Esta jerarquía que, bueno, yo le fui añadiendo cosas de mi cosecha, está basada en la jerarquía de necesidades de Maslow. Entonces, Maslow nos indica que las primeras necesidades que nosotros tenemos que atender de un sujeto, o las primeras necesidades que un sujeto pretende siempre satisfacer, son las necesidades físicas y biológicas. El alimento, el abrigo, la salud. Es decir, si nosotros analizamos nuestra conducta, observamos que nosotros no podemos estudiar si tenemos sueño. Llega un momento que hay que irse a la cama. Es decir, nuestro cerebro nos obliga a primero meternos en la cama. Si yo tengo hambre, puedo estar aguantando un tiempo haciendo una actividad intelectual intensa, pero llega un momento que yo tengo que abandonarla. Si mi salud no está bien, me sucede exactamente lo mismo. Yo tengo que dejar a un lado tareas más complejas y ocuparme de reparar primero mi salud. Por esto, cuando nosotros observamos a un alumno, tenemos que observar primero si estas necesidades físicas y biológicas realmente están cubiertas. Si nosotros, por el motivo que sea, nosotros tenemos en el centro un niño que estas necesidades no están bien satisfechas en su ámbito familiar, difícilmente podemos pelearnos para que el niño aprenda a leer o para que el niño llegue puntual al cole o para que el niño preste atención en el aula y en la clase de matemáticas. Esto es inviable. Entonces, lo primero es ver si esas necesidades están bien cubiertas y si no están bien cubiertas tenemos que ver cómo podemos contribuir a que se cubran. En segundo lugar, tenemos otras necesidades que son fundamentales. Yo pongo ahí que son el soporte. Si estos dos niveles de necesidades no están cubiertas, todas las demás van a ser imposibles. O sea, el niño no va a poder tener ninguna necesidad de satisfacer esas otras necesidades, que son las emocionales. Necesitamos que los niños tengan un vínculo de apego seguro, tengan un ambiente familiar que les proporcione seguridad, que les proporcione afecto, que les proporcione confianza. Necesitan llegar al centro educativo y necesitan meterse en el aula y sentir eso mismo por parte de sus profesores. Y necesitan sentir que su cole, su instituto, es un lugar seguro para ellos. No es un lugar donde voy a llegar y me van a agredir.
donde yo no tengo ningún vínculo ni con el profesor, ni tengo ningún vínculo con mis compañeros y no siento amor y afecto ni respeto por nadie. Entonces, este es otro aspecto que es fundamental. Fundamental analizarlo con detenimiento. A veces, pues hay determinadas situaciones en las familias que tambalean ese apego y, desde luego, muy importante reflexionar con él. Si esas necesidades emocionales de seguridad y esas necesidades físicas, que son el soporte de todos los sujetos, no están bien satisfechos, nos tenemos que olvidar de lo siguiente, porque el niño no va a prestar ninguna atención, no tiene energía para dedicar a otros aspectos. Otra necesidad fundamental de los sujetos es esas habilidades sociales, esas habilidades que nos permiten vivir en sociedad, ¿vale? Que nos permiten comunicarnos, interactuar en un grupo, tener un grupo de amigos. Esto es muy importante, necesitamos sentir que pertenecemos a algún grupo. Entonces, los niños que en las aulas tienen dificultades de relación, están como más aislados, no podemos pretender que tengan un buen rendimiento académico. ¿Vale? Excepcionalmente puede ser que un niño de altas capacidades que vive en su mundo aislado, ¿no? Pues puede ser que él nos dé un buen rendimiento académico en un tiempo. Va a llegar un momento que tampoco va a ser posible, pero es muy raro que un niño que socialmente no esté bien ubicado en un grupo y no tenga bien equilibradas estas necesidades, difícilmente va a poder dar un buen rendimiento académico. Y por último, aparecen esas necesidades cognitivas e intelectuales, ¿no? Esa gana de explorar, de conocer, de saber, de tener curiosidad, ¿vale? Cuando nos encontramos a un niño en un aula con esa inquietud de saber y de atender y de aprender y de preguntar, seguramente si miramos hacia atrás y vemos hacia atrás cómo están esos otros niveles, vemos que están equilibrados. ¿Vale? Vemos que es un niño con buenos hábitos de higiene, de abrigo, de sueño, vemos que es un niño con una familia con una buena estructura, vemos que es un niño con buenas habilidades sociales y que eso es lo que le permite dedicar energía a esos otros aspectos relacionados con el aprendizaje. Entonces, el otro día me decía en un cole una profesora me decía, claro, es que este niño no sabe leer y le dije a los padres 20 veces que la tenían que ayudar todos los días 10 minutos y no lo hacen. Y entonces yo empecé a hacer preguntas sobre esa familia y claro, la madre llega a las 8 de trabajar haciendo limpiezas en casa y el padre era camarero. Y entonces yo pregunto, si los padres están buscándose todo el día el alimento y buscando esa energía a través del trabajo para llevar a su casa, ¿van a poder dedicar tiempo a leer 10 minutos con sus hijos? No, porque eso no es prioritario. Lo que es prioritario es llevar esos mínimos recursos que necesitan para su casa. Entonces, tenemos que tener esa sensibilidad de observar esto y el orientador a mí aquí me parece fundamental, ¿vale? Cuando los profesores hacen ese tipo de críticas, ¿no? Sin poder observar todos estos ámbitos. Pasamos, Jesús. Bueno, cuando nosotros nos planteamos atender a las necesidades de nuestros alumnos y cuando viene un profesor o viene una familia y nos empiezan a relatar esas primeras alertas, ¿no? De que este niño algo le pasa, bien, pues nosotros tenemos que atender esas alertas. A veces no necesitamos hacer una evaluación psicopedagógica, pero a veces sí necesitamos hacer una evaluación psicopedagógica. Entonces, a mí aquí lo que me parece fundamental es que hagamos esa primera entrevista siempre con padres y con profesores antes de ver al niño y a través de las preguntas que nosotros hacemos sobre los antecedentes, sobre las manifestaciones, sobre el desarrollo del niño, sobre las soluciones intentadas que se han llevado hasta ese momento, formular buenas hipótesis. Para formular buenas hipótesis que nos lleven a orientar esa evaluación y ver a dónde vamos a ir, ¿de acuerdo? Necesitamos tener conocimientos importantes sobre esas casuísticas diferentes que nos podemos encontrar en los centros educativos. Formular hipótesis son lo que nos va a orientar cómo vamos a llevar a cabo la evaluación formal, qué tipo de herramientas vamos a utilizar, qué tipo de pruebas vamos a utilizar, a quién vamos a necesitar, en qué momentos lo vamos a hacer, si vamos a ir al aula, al patio, si vamos a utilizar pues, una herramienta que nos hable de habilidades generales, cognitivas, de atención, de los procesos de lectoescritura, de hábitos, de personalidad, bueno,
lo que queramos, pero es muy importante plantear una buena hipótesis de trabajo. Eso a mí me parece fundamental. Una vez que hacemos la evaluación y ya empezamos a descubrir en esa evaluación cuáles son las necesidades, es muy importante atender y preguntarnos qué se ha hecho hasta este momento para resolver estas dificultades del niño, para dar respuesta a estas necesidades. ¿De acuerdo? Es fundamental hacernos esa pregunta. Y a partir de ahí haremos la intervención y plantearemos cómo vamos a seguir el caso de cada niño. Bien, en ese proceso de atención de necesidades, a mí me parece fundamental estas tres ideas, ¿no? Que son una, escuchar. Tenemos que ser súper receptivos a todo lo que sucede en el entorno, a todo lo que nos vienen a plantear las familias, los profesores y el alumno, el niño. Me parece fundamental entender que nosotros tenemos que acompañar, que nosotros no podemos... lo vemos muchas veces, ¿no? Yo lo veo muchas veces cuando veo esos informes o esas evaluaciones psicopedagógicas de algunos orientadores que dedican al final 3, 4 páginas o 5 páginas, todo de recomendaciones, ¿no? Y entonces se viene como un catecismo de cosas que hay que hacer. Y entonces yo me pregunto, ¿y eso es acompañar? ¿Eso es adecuar las ayudas, las estrategias, las soluciones a las personas que las van a llevar a cabo? Y mi respuesta es no. Esas 4 hojas o 2 hojas o 3 hojas de recomendaciones que son iguales para todas, es decir, nosotros determinamos que un niño tiene dificultades en el proceso de lectoescritura. Y entonces cogemos al final y empezamos a dar recomendaciones. Y yo digo, ¿qué diferencia hay entre las recomendaciones que le ha mandado este orientador a Luis y las recomendaciones que le ha mandado a Pedro? Son exactamente las mismas recomendaciones. En cambio, Luis y Pedro son totalmente diferentes, aunque tienen algo en común, que el proceso lector no lo hacen correctamente. Pero es lo único que tienen en común. Todo lo demás es diferente. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que lancemos esas recomendaciones? ¿Alguien las lleva adelante? Y la respuesta es no. No, nadie. Vale, de toda esa cantidad de cosas que ponemos ahí, a lo mejor se lleva a cabo una cosa, 2 cosas, pero en general no. ¿Por qué? Porque no estamos acompañando, porque no estamos guiando, porque no vamos al lado del niño ni de la familia, porque lo que hacemos es dar un recetario y que ellos por sí solos lo lleven adelante, ¿no? O incluso al profesor. Claro, yo puedo hacer un plan para un alumno en un aula fantástica, pero yo lo estoy haciendo fuera del contexto, entonces no sirve de nada. Y el profesor lo que hace, ¿vale?, es coger las recomendaciones nuestras y echarlas a la papelera, porque no lleva ni la primera adelante, porque está fuera de contexto. Entonces, escuchar, acompañar y guiar. ¿Por qué podemos guiar? Podemos guiar porque nosotros tenemos más conocimientos. Entonces, si yo tengo muchísimos conocimientos sobre mi profesión, yo puedo guiar a un padre. Entonces, hay muchas familias y muchos padres y muchas madres que no tienen ni idea cómo funciona el cerebro de su hijo, pero ni idea. Pero yo sí lo sé. Entonces, ese conocimiento mío lo voy a ofrecer generosamente en los momentos que sea necesario, de manera que eso sirva para que esas familias lo puedan hacer mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es guiar. Entonces, necesitamos escuchar, acompañar y guiar. ¿Para qué? Para, primero, conocer a fondo lo que es la historia del problema, qué es lo que ha sucedido, cómo se ha venido gestando hasta ahora. Tenemos además que entender cómo lo explican. ¿Cómo explican las personas que están relacionadas con este niño? ¿Cómo explica incluso el niño esto que le está sucediendo? Y a continuación tenemos que preguntarnos cómo todas estas personas que están alrededor de este problema o de esta necesidad, ¿qué han hecho? ¿Cómo lo resuelven? ¿De acuerdo? Entonces, esto es fundamental. Es fundamental siempre estar muy cerca de lo que es las personas y muy cerca de lo que es el problema. ¿De acuerdo? Bien, en muchos momentos nosotros trabajamos con todas estas ideas que yo fui planteando, lo vamos haciendo con muchísimo rigor, somos como muy detallistas, tenemos todos estos aspectos en cuenta, ¿vale? Lo tenemos todo súper bien planeado y algo falla,
Vale, vamos preparados a esa entrevista con la familia, le vamos a contar todo lo que hemos descubierto, hacemos lo mismo con los profesores y hay algo que falla. Pues lo que falla es la comunicación. La comunicación es un proceso complejísimo. Nos parece que es muy fácil, muy sencillo, que comunicar es que yo cuento y el otro recibe, pero en realidad no es así. Es excepcional los momentos en los que nosotros nos podemos comunicar con otra persona. Esos momentos de conexión son poquísimos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que falla, qué es lo que puede fallar, porque yo tengo que comprender y conocer en profundidad a la persona con la que me quiero comunicar y saber qué es lo que pasa también dentro de su cerebro cuando establecemos ese proceso de comunicación. Vale, entonces, ¿qué es lo que limita ese proceso de comunicación? Pues los filtros que tienen las demás personas. Igual que nosotros tenemos un filtro y nosotros trabajamos con un paradigma o con un modelo, además trabajamos con nuestras creencias, además trabajamos con nuestros valores, trabajamos con nuestras normas, nosotros actuamos en función de muchísimas ideas que están en nuestro cerebro. Pues lo mismo sucede con las otras personas. Entonces, cuando yo me siento con un padre o me siento con un profesor y empezamos a compartir ideas sobre un niño, pues sucede una cosa. Primero, que el padre o el profesor y yo vamos a omitir información diferente de lo que está pasando en ese momento. No todo el mundo omite la misma información. Es cierto que nos entran los mismos estímulos. Si nosotros estuviéramos todos ahora en una habitación, pues prácticamente todos estaríamos recibiendo los mismos estímulos. Lo que sucede es que no todas las personas nos quedamos con los mismos estímulos y desechamos los mismos estímulos, sino que cada persona recoge o elimina una información diferente. Si estuviéramos ahora en una misma habitación todos, pues habría ruidos que estaríamos escuchando. Y es posible que yo preguntase, ¿quién está escuchando los sonidos que hay ahora en la habitación? Y habría algunas personas que los estarían escuchando, que serían conscientes de esos sonidos. Pero habría otras personas que no tendrían ni idea de los sonidos que hay en esa habitación. Porque no omitimos, no eliminamos de nuestra memoria de trabajo, que esto suena, ¿verdad? No eliminamos de nuestra memoria de trabajo los mismos estímulos. Por lo tanto, no entendemos lo mismo ni de la misma manera lo que está sucediendo en ese espacio o en ese proceso de intercambio de ideas. Otra cosa que hacemos, Jesús, ¿puedes darle atrás o no? Otra cosa que hacemos es distorsionar la información que recibimos. A nosotros nos están contando, este es el típico juego del teléfono roto, ¿no? O bueno, no sé cómo se llama, creo que sí, que damos una información a una persona y cuando llega la última llega totalmente distorsionado. ¿Por qué es? Porque vamos cambiando datos y añadiendo datos según lo vamos interpretando. Entonces a mí viene una persona y me dice, porque me comí un bocadillo que era grande, y digo, así, ¿vale? Pero para mí esa señal de las manos para mí no es un bocadillo grande, sino que para mí es un bocadillo enorme, gigante. Entonces cuando yo lo voy a contar a la siguiente persona, le digo, Dios, es que se comió un bocadillo gigante. Claro, esto relacionado con un bocadillo es muy poco importante, pero relacionado con una conducta de un niño o con un comportamiento del niño sí que es muy grande, porque para mí a lo mejor que Luis haya llegado a clase 5 minutos tarde, pues no es importante o no es una gran falta de puntualidad, pero a lo mejor para el profesor, Dios, es que llega siempre súper impuntual. No, fueron 5 minutos. Es decir, distorsionamos, cambiamos datos, añadimos datos y los interpretamos de manera diferente. Por lo tanto, ahí es otro límite que hay en la comunicación con los demás. Y por último, bueno, otra de las cosas que hacemos en esos procesos de comunicación y que falla normalmente es la generalización. Tendemos a través de nuestra experiencia generalizar. Esto también pasa muchísimo en los coles, ¿no? Cuando un profe te dice, no, este niño debe ser autista.
Y te dice, porque yo trabajé con un niño cuando estaba en primero de ESO o cuando estaba en segundo de primaria, que lo que hacía era mover un pie derecho y era autista. Entonces, yo tengo esa experiencia de ese niño autista y yo cojo esto y de repente lo generalizo. Entonces, todos los niños autistas tienen que darle el pie. Y resulta que ese no es una condición exclusiva de un niño autista. ¿De acuerdo? Entonces, ya ahí vuelvo a tener otro choque con la persona con la que estoy hablando. Por eso es importantísimo, cuando yo me planteo comunicar o comunicarme con alguien, alrededor de un problema o de una dificultad de un niño, tener esto en cuenta y hacer muchísimas preguntas. Preguntar para conocer cuáles son esos mecanismos de filtrado de la otra persona. Porque yo necesito siempre, siempre, y esto lo tengo siempre presente, contribuir a ese desarrollo máximo de la personalidad y capacidades del niño. Y ese tiene que ser mi foco. Por lo tanto, yo lo que tengo que procurar es acercarme lo máximo al otro interlocutor, sobre todo profesores y familia, para ayudar lo máximo a que ese niño salga adelante. ¿De acuerdo? Entonces, también, la medida de lo posible, ser muy cuidadosos con este aspecto. Ahora sí, Jesús. Bueno, otra cuestión que me parece fundamental y que también está muy relacionado con este proceso de comunicación y de acercamiento al otro, y está también muy relacionado con el paradigma con el que yo trabajo, y está también muy relacionado con los conocimientos que tenemos acerca de las necesidades y las características de los niños y de los alumnos. ¿Cómo se convierte una dificultad en un problema? ¿Vale? ¿Cómo se convierte una dificultad o una necesidad de un niño en un problema? Que esto suele pasar muchísimo en los centros educativos. Una de las maneras, una de las formas más frecuentes, o por lo menos con las que yo me encuentro con mayor frecuencia, es que un niño presenta una pequeña dificultad en los cursos inferiores de su escolarización, se presenta en educación infantil y no se interviene. Todo el mundo lo que dice y lo que atribuye es, con mucha frecuencia, es hay que esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si madura, a ver. Esta falta de intervención, esta falta de buscar respuestas adecuadas a ese niño, de poderle ofrecer los estímulos necesarios, este dejar hacer y dejar que el tiempo pase, lo que provoca es que esa dificultad, que en principio podía ser una dificultad pequeña, que hubiera sido fácil con un trabajo determinado, pues desarrollarla, estimularla, hacer que se presentara de otra manera, lo que hacemos es que se haga cada vez mayor. Entonces nos encontramos con niños que a lo mejor con 3 años no hablaban porque el pediatra dijo que no era muy importante. Eso no es grave, vamos a esperar. Y los de la guardería dijeron lo mismo y nos plantamos en un niño de 3 años que no habla. Y hemos perdido 3 años para poder estimularlo. O nos encontramos con un niño que en primero de primaria el proceso de la lectoescritura no entra, o entra muy mal y esperamos a ver si aprende y esperamos a segundo y esperamos a tercero y nos encontramos un niño en sexto de primaria con unas dificultades de la lectoescritura enormes que le están limitando totalmente, lo están frustrando y no es capaz de salir adelante. Entonces, tenemos que intervenir. Intervención precoz. Cuanto antes, mejor. Cuanto antes intervengamos, más fácil es buscar soluciones y ayudar a ese alumno que tenemos ahí siempre en nuestro punto de mira. También una dificultad se convierte en problema cuando la propia solución que buscamos genera un nuevo problema. Entonces, por ejemplo, un niño que en infantil tiene una conducta muy movida, por el motivo que sea, es un niño que está en el aula y necesita indagar, necesita investigar, necesita conocer, se levanta, busca estímulos diferentes y de repente la solución fantástica que se le ocurre a la profesora, por ejemplo, es que cada vez que el niño se levanta, le grita y le riñe. Entonces, lo que estamos haciendo es emocionalmente
poner al niño en una situación de estrés. Con lo cual, esa situación de estrés le hace que todavía se mueva muchísimo más, esté muchísimo más inquieto. Entonces, lo que creíamos que era una buena solución, que era reñirle al niño, lo que ha hecho es que el problema sea mayor. Un niño que tiene dificultades con la lectura y nos empeñamos en que tiene que leer más, pues lo mismo. Cuanto más lee, más el problema más se agrava, porque el niño rechaza más la lectura y no quiere leer. Entonces, hay que observar, cuando proponemos una solución, siempre hay que observar si esa solución que proponemos mejora o empeora el problema o la necesidad de ese niño. Si empeora el problema, entonces tenemos que dejar de poner en marcha esa solución y buscar una nueva solución. Y otra cuestión que también convierte una dificultad del niño o una necesidad en un problema es cuando construimos un problema. A veces llega un profesor a mi despacho y me dice, es que este niño no hace más que portarse mal, está todo el día portándose mal, se pelea con sus compañeros, lo voy a traer a tu despacho. Entonces yo digo, no. Porque si al niño lo metes en mi despacho, lo que hacemos es construir un problema. Le estamos diciendo al niño que pasa algo. No, vamos a ver qué podemos hacer para que esa conducta de ese niño cambie sin que sea necesario decirle al niño, tú vas al orientador porque tienes un problema, o tú vas a ir a la consulta privada de un especialista porque tú tienes un problema. Yo siempre procuro resolver ciertos problemas de los niños y de los adolescentes, sobre todo cuando son de conducta, resolverlos a través del trabajo que hago con profesores y con la familia. Porque no me gusta construir un problema. Bueno, y esto me parece fundamental, ¿no? Que una dificultad se convierte en un problema serio y cada vez más serio cuando nosotros aplicamos una solución, esa solución es fallida y en vez de coger esa solución y dejarla al lado, la seguimos poniendo en marcha. Y entonces la solución que aplicamos siempre es la misma, aunque sabemos que esa solución no nos lleva a lo que pretendemos, que es que se resuelva un problema. Un caso típico pues es ese niño que no estudia de secundaria y que los padres creen que la mejor fórmula para que el niño estudie es retirar el móvil. Entonces, al principio le retiran el móvil una hora o una tarde. Al día siguiente le retiran, el niño sigue sin estudiar. Entonces ya al día siguiente le dicen que le quitan el móvil un mes y el niño sigue sin estudiar. Vuelve a no estudiar o suspender un examen y le quitan el móvil ya todo el trimestre. Y entonces yo pregunto, ¿esa solución que es retirarle el móvil al niño ha resuelto el problema? No, pues entonces esa solución no es válida. Sobre todo nos encontramos que las soluciones, si lo observáis, normalmente observamos que son soluciones fallidas aquellas que son sanciones o castigos a los niños. Cuando nosotros queremos modificar una conducta o una dificultad de un niño o un comportamiento de un niño a través de una sanción, normalmente lo que nos encontramos es que esa conducta va aumentando, el castigo o sanción tiene que crecer, pero nunca conseguimos resolver el problema. Entonces nos encontramos con niños de tercero, cuarto de secundaria, que llega el padre y nos dice, no, si es que yo ya le quité todo, le quité el móvil, le quité, ya no puede salir con los amigos, ya no tiene el ordenador, no tiene los videojuegos, no tiene nada, pero sigue sin estudiar. Sigue suspendiendo. Entonces, hemos estado una vez y otra vez sobre una solución fallida. Importantísimo, de verdad, cuando una solución no da buenos resultados hay que eliminarla, hay que trabajar con otras soluciones y los padres aquí necesitan siempre nuestra colaboración porque ellos no ven otras posibilidades, ellos no conocen esto de lo que estamos hablando y necesitan ahí que los guiemos. Bien, cuando planteemos medidas o recomendaciones o nos sentemos a buscar soluciones con los padres, yo siempre lo hago siguiendo
esa pirámide de necesidades de las que hablamos antes. Yo me siento como un padre y empiezo a preguntar sobre las cosas básicas de abajo. ¿Vale? Empiezo a preocuparme por el niño, si se alimenta bien, si descansa bien, si cómo está por las noches, si es un niño que su salud va mejor o peor. Me intereso muchísimo por cómo el niño se siente, cómo es ese ambiente familiar. Me intereso porque a través de la entrevista yo voy dirigiendo después, indagando también en las soluciones intentadas y ver cómo lo vamos resolviendo. Hay casos en que el tema del alimento es un tema, sobre todo en los cursos de primaria, los primeros cursos de primaria y también en secundaria, que todo el tema relacionado con el alimento es un problema en la casa y entonces mucha energía de la familia está centrada en los temas alimenticios y es una discusión a mediodía, una discusión a la noche y una discusión en todos los momentos. Si eso no se resuelve adecuadamente, ¿cómo me voy a ocupar? ¿Cómo me voy a ocupar de otros asuntos? ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre tiendo a ir dirigiendo la entrevista y buscando las soluciones siempre en esa jerarquía. Y otra cosa que busco siempre es que las soluciones las ajustemos siempre a las posibilidades del contexto. Y a quién las atiende, por supuesto. Bueno, muy importante, en esa entrevista, cuando yo ya hago todo ese proceso que he evaluado, he hecho la evaluación psicopedagógica, yo tengo muy claro todo el proceso que nos ha llevado hasta aquí. Bueno, cuando yo ya tengo ahí diseñado mi mapa, ¿no? Y ya veo con claridad cuáles son las necesidades y dificultades con los niños, yo me voy a esa entrevista estratégica, voy cargada de información, ¿no? Y ahora lo que tengo que ir es a buscar soluciones. Pero antes de buscar nuevas soluciones, yo tengo que indagar en las soluciones intentadas. Es importantísimo. Entonces, por ejemplo, las soluciones intentadas en algunos casos, ¿no? Cuando lo típico que dice el profesor, es que a este niño hay que ponerle límites, ¿no? Y los profesores sueltan esto. Entonces nosotros tenemos que preguntar, vale, ¿y cómo hasta el momento le habéis puesto límites? Vale, o la típica solución de esperar, lo que os comentaba antes, ¿no? Ya madurará, vamos a esperar a que madure. Vamos a ver qué les llevó a pensar de esta manera, ¿vale? O cuando tiene que leer mucho, ¿no? Otra solución intentada que le dices al niño que tiene dificultades en la lectoescritura y le dices, no, es que tiene que leer mucho. Que lea todos los días. Y dices tú, ay Dios mío, claro, pero si lee todos los días, ¿qué le genera esa lectura diaria? ¿Vale? Entonces, indagad mucho, haced muchas preguntas sobre las soluciones intentadas. Jesús, ¿nos pasas la diapositiva? ¿No está Jesús o me perdí yo? Bien, entonces, nosotros tenemos que ir siempre en busca de nuevas soluciones. Esas nuevas soluciones tienen que estar muy, muy, muy ajustadas a las personas que las van a llevar adelante. Yo no puedo plantear ni buscar soluciones. Normalmente las soluciones yo no las propongo. Normalmente las soluciones espero que a través de la entrevista yo voy haciendo preguntas a los profesores o preguntas a las familias o incluso a los niños o a los adolescentes, yo voy preguntando a ver qué nuevas cosas podemos hacer, qué nuevas cosas pueden hacer ellos. ¿Vale? Si yo llego a la necesidad de que un niño pues necesita, pues en el tema en el que estamos del proceso de lectoescritura, ¿no? Si es un niño que necesita mejorar esa comprensión lectora, yo pregunto, vale, ¿y cómo podemos echarle una mano? ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? ¿Tú qué puedes hacer desde el aula para ayudarle a mejorar esto? O le pregunta a la familia, ¿vosotros en qué podéis contribuir? Porque si la solución no parte de ellos, aunque yo después le pueda ir dando mis pinceladas, ¿no? Y le pueda plantear alguna tarea y plantearle si esa tarea que les propongo es una tarea fácil o difícil, si creen que la pueden llevar adelante o no. Vale, yo siempre voy a partir de la iniciativa de esas personas, sobre todo cuando trabajo con profesores.
tenemos que centrar mucho en sus fuerzas. Los objetivos, a donde queremos llegar, a donde queremos que el niño llegue, tienen que estar compartidos. Yo tengo que compartir ese objetivo con la familia, o tengo que compartir ese objetivo con el profesorado, o tengo que compartir ese objetivo con el niño. Yo quiero llevar siempre al niño al máximo lugar, pero yo tengo que conseguir que vaya dando pasos pequeños. Entonces, tienen que ser compartidos. Aunque a veces nos quedemos insatisfechos, ¿no? O digamos, teníamos que haber dado un paso más, ¿no? O el contexto se quede insatisfecho, pues es las posibilidades de las personas, son las posibilidades del contexto. Si la familia no puede hacer más, no puede hacer más. Pero si yo le planteo una tarea o la familia se plantea una tarea que yo sé de antemano que no la va a cumplir, porque si es una familia que no dispone del tiempo de todos los días sentarse media hora a leer con sus hijos y yo le digo, y ellos me lo dicen y me dicen, no, pues voy a leer todos los días media hora con el niño. Y yo le digo, vale, sabiendo que no se va a cumplir, pues lo que voy a generar es frustración. En cambio, si me dicen, pues mira, yo voy a leer los fines de semana que dispongo de tiempo, voy a leer un rato con el niño. Si yo creo que eso es más ajustado, digo, pues bien, genial, ¿estás seguro? Es fácil esa solución, ¿la podréis llevar a cabo? Sí, porque yo en la siguiente vez que me vea con las familias o me vea con el padre y valore cómo ha funcionado esa solución, yo ahí podré decir, qué bien que lo hemos conseguido. Y eso refuerza a las personas a seguir buscando, a seguir creciendo, a seguir ayudando al niño. Si yo lo que planteo son cosas imposibles, entonces, primero, el padre ni el profesor va a volver verse conmigo, va a intentar que no suceda ese encuentro, ¿vale? Porque va a tener que rendir cuentas. Y yo lo que no quiero es que tenga esa idea de que va a rendir cuentas, sino que él vea que estamos los dos compartiendo y estamos llevando una tarea colaborativa para conseguir ese máximo desarrollo de ese alumno o de ese niño. La solución tiene que ser siempre en positivo. No podemos buscar una solución que sea no, que sea en negativo. Bueno, supongo que esto, como orientadores, lo tendréis también en vuestro quehacer diario y tampoco me voy a meter mucho más en esto, ¿no? Y lo que os decía antes, que sea alcanzable. Esto es importantísimo, que veamos que el niño, el profesor o la familia, que en realidad puede llevar adelante esa tarea o esa solución que hemos propuesto. Y que cuando nos volvamos a ver estén satisfechos porque la han llevado adelante. Y después, importantísimo, la solución nunca puede depender de una tercera persona. ¿Vale? No puede ser que el padre me diga, bueno, pues voy a ver si la madre puede. No, tiene que ser algo que el padre pueda. Voy a ver si el otro niño no me pega, entonces si no me pega, entonces yo puedo hacer eso. No, si el niño te pega, tú tienes que llevar a cabo igual la solución, ¿vale? Nunca puede depender de una tercera persona. Bueno, las soluciones, vuelvo a repetir, tened esto muy claro, es que sean muy pequeñitas, que sean alcanzables, que sean positivos y que sean, a poder ser, que sean una iniciativa de las personas con las que planteamos estas soluciones. Bueno, tengo la sensación de haber ido rapidísimo, de no poder haberme parado más y explicar todo con más lentitud, pero bueno, espero que haberos dado así unas pinceladas. Llegamos con el tiempo justísimo, son las 7:26 y espero poder haber aportado algo que os haya resultado interesante o que os haya abierto una pequeñita ventana para vuestra tarea de orientadores. No sé si hay ahora alguna pregunta que pueda contestar y que pueda dar alguna respuesta a algún participante. Buenas tardes a todos. Si hay alguna pregunta, bueno, decían que si podías recomendar alguna bibliografía, Dolores, sobre tu exposición. A ver, mirad, a mí hay dos autores, bueno, aparte de Marc Bellevac y
que bueno, ya habéis estado en la asociación con él. A mí hay dos autores que me parecen fundamentales en este tipo de orientación. Ellos no lo llevan a la orientación, ¿no? Yo llevo esa metodología, ese modelo, yo lo llevo a la orientación. Ellos lo llevan más a la terapia de sus despachos, de sus gabinetes, porque son psicólogos, pero yo trabajo mucho con Nardone, que seguro que lo conocéis, ¿no? Y otro colega de él que es Andrea, bueno, si queréis os lo mando después porque es un nombre italiano y siempre lo digo mal, pero para mí son dos autores básicos y de verdad tienen muchísima bibliografía, podéis entrar en cualquier plataforma de libros y os encontráis una bibliografía extensísima, es además muy fácil de leer. Es muy fácil de trabajar con esta metodología, además ellos trabajan con procesos muy concretos, ¿de acuerdo? Y es súper útil porque iréis viendo que realmente las cosas van saliendo. Las cosas salen porque vamos con planteamientos muy ajustados a las personas con las que trabajamos. Entonces, si queréis, os puedo pasar también incluso los libros que a mí me parecen que son referencias claves de estos dos autores. Vale. Cuando lo tengas, pues lo pasamos a todos los participantes. Exacto. Pues sí, sin ningún problema, sí. Sí. Bueno, Pablo Rodríguez también te hace una pregunta, dice que ¿cómo abordar cuando hay un desacuerdo en la solución propuesta? Dice, el orientador o orientadora propone algo que tutores o jefes de estudio no están de acuerdo o viceversa. Cuando la familia no está de acuerdo, ya asumo que no hay nada que hacer. Sin su colaboración, claro. Claro, yo nunca estoy de desacuerdo con las personas con las que trabajo las soluciones. Nunca. Yo creo que nuestra tarea... A ver, bueno, yo quiero aclarar algo que me parece importantísimo. Yo sí que me meto a fondo y como un elefante en una cacharrería y ahí no me corto nunca si yo veo que hay una situación de un alumno que por culpa de diferentes actuaciones del profesorado, ese alumno está sufriendo. Si yo creo que eso que le está pasando a ese alumno es algo totalmente intolerable, yo ahí entro sin pasión, es decir, yo ahí me expongo totalmente, ¿de acuerdo? Pero para mí esos son casos excepcionales. ¿Vale? Casos excepcionales de encuentros, pues, porque a veces pasa, ¿no? Que un profesor tiene ahí un encuentro con un alumno y yo ahí sí que entro y me pongo delante del alumno, porque creo que esa es nuestra tarea, ¿no? Yo dije que tenía ese foco y ese foco siempre lo llevo, siempre es el que alumbra mi camino, ¿no? Que es el niño y el bienestar del niño, porque creo que por eso nos hemos metido en esta profesión, ¿no? En esta profesión no estamos para atender al profesor o atender a la familia, aunque trabajamos con ellos. Para mí, mi cliente siempre es el alumno, ¿de acuerdo? Entonces, a veces lo hago, pero exceptuando esas situaciones, yo siempre busco soluciones compartidas. Es decir, a mí a lo mejor me gustaría pues, que un horario de un alumno de necesidades educativas especiales, imaginaos, pues fuese de una manera, pero no es posible. No es posible como yo lo concibo que sería fabuloso para ese niño, porque ese niño está inmerso en un sistema que tiene un funcionamiento. Entonces yo tengo que llegar a un acuerdo entre lo que yo creo o hacia donde yo creo que tienen que ir las cosas y lo que el contexto o la persona puede dar de sí. Y si esa persona no puede dar más, es que es absurdo. Es mejor dar un paso pequeñísimo con las fuerzas de esa persona, con los filtros de esa persona, que plantear, ir con mi filtro, ¿vale? Y imponer lo que yo quiero porque sé que no se va a cumplir. Nadie lo va a hacer porque nadie lo va a hacer suyo. Entonces a mí eso no me interesa. Yo nunca llego a esa situación. No sé si le he contestado. Que lo ponga luego en el chat a ver si ha respondido a su pregunta. Bueno, también tengo que decir que hay un pequeño error porque Mariola está con mi nombre, pero bueno, es Mariola, ya la conocéis bien, ¿vale? O sea que además te propone también una pregunta porque creo que ella no puede leer el chat y entonces lo voy a leer por ella. Dice que si hay alguna recomendación, María Dolores, sobre cómo sortear esas instrucciones y, bueno, normativa, que a veces son los que se convierten en el problema. Claro, no hay manera de sortearlo.
No hay manera de sortearlo. Es decir, nosotros trabajamos dentro de una caja y esa caja tiene las paredes pintadas de un color. Entonces nosotros no podemos hacer nada por cambiar esas paredes. Entonces, nuestro bien hacer nace de tener ese marco legislativo ahí y saber con ese marco qué puedo hacer. Es decir, nosotros estamos en una selva y en esa selva hay una vegetación, unos animales y eso es con lo que tenemos que trabajar. Nosotros no podemos cambiar la selva, no podemos replantar otros árboles y no podemos llevar otros animales. Ese es el espacio que tenemos y ahí vamos a ver cómo vamos a conducir a nuestros alumnos, ¿vale? Cómo vamos a sacar lo mejor de cada alumno. Pero esa referencia no podemos cambiarla. Es más, cuando dedicamos mucho tiempo a hacer cambios en esa estructura tan rígida, es que perdemos las fuerzas y al final no ayudamos a los niños. Entonces, esta es mi casita, esta es mi selva, vale, genial, yo estoy en esta selva, la conozco en profundidad, conozco la legislación en profundidad, conozco las instrucciones en profundidad, me muevo bien segura en ese marco y en ese marco actúo. Porque ese marco es amplio. Y vuelvo a decir, fijaos que tenemos una referencia clara, que nuestro objetivo es desarrollar al máximo la personalidad y las capacidades del alumno. Ese es mi horizonte y eso está recogido en la ley. Entonces tenemos mucho margen con ese foco o principio de nuestra tarea. Bueno, sí que Pablo pone que sí que has contestado a su pregunta y te lo agradece. Te da las gracias. Y bueno, hay dos personas que han levantado la mano, pero yo creo que la mejor manera es que hagan la pregunta por el chat. Es Daniel Casal y Sira Martín. Entonces, bueno, se lo he dicho a ellos en el chat por privado, pero no sé si ahora todavía querrán hacer una pregunta. Yo creo que, bueno, de momento no hay más preguntas. Antonio, sí. Hay dos preguntas en el apartado de preguntas de Patricia Arce y de Cristina Sánchez. Ah, sí, es verdad. La primera pregunta, ¿qué hacer cuando tanto los padres como un alumno se encuentran en estado de negación total ante sus dificultades? Y Cristina dice si hay alguna actuación con el alumnado que por miedo al COVID no asista a clase. Bien, vamos a la primera pregunta. A ver, la manera en la que yo me siento cuando hago una entrevista, tanto con los padres como con los alumnos, yo no voy a una entrevista diciéndole a los padres, es que tu hijo tiene un trastorno de conducta, ¿no? Yo nunca voy así. Yo lo que hago es indagar, ¿vale? Entonces yo le pregunto al padre o le pregunto al alumno, ¿no? Cosas sobre eso que yo creo que le está sucediendo. Entonces yo le pregunto al padre, ¿en casa se mantiene mucho tiempo en una actividad? Y el padre me dice, no, o sí. Vale, yo sigo preguntando. Y porque yo me he hecho una hipótesis, yo he hecho una evaluación, yo tengo una información, ¿vale? Y yo, si en esa evaluación que yo he hecho determiné, imaginaros que ese niño tiene un déficit de atención, ¿vale? Pues yo lo que hago cuando me voy a la entrevista, yo empiezo a hacer preguntas sobre esos criterios que a mí me han llevado a determinar que tiene un déficit de atención y entonces esos criterios los convierto en preguntas. Si yo lo convierto en pregunta y el padre me dice que sí, que efectivamente el niño no mantiene la atención, que cuando se sienta a hacer una tarea es incapaz, que está todo el rato jugando, entonces yo lo siguiente que digo es, vale, entonces vamos a ver qué podemos hacer para resolver esto. Entonces no hay negación, porque yo trabajo con la afirmación del padre. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Cuando me siento con el niño hago lo mismo. Yo voy haciendo preguntas hasta que el niño descubre cuáles son sus necesidades o cuál es mi necesidad. La entrevista, daros cuenta que las preguntas que yo hago, es que sobre esto daría para mucho. Trabajar sobre la entrevista, es que esto es lo realmente interesante. Esta es la técnica, esa es nuestra herramienta fundamental.
esa habilidad para saber preguntar. Entonces, yo tengo que hacer en la propia pregunta esté la respuesta. ¿Os dais cuenta? Si yo pregunto, ese niño tiene dificultades para mantener la atención, yo la respuesta ya va a ser sí, tiene dificultades o no, no tiene dificultades, que es lo que me interesa a mí conocer. En vez de decirle al padre, no, es que tu hijo tiene déficit de atención. No, yo la pregunta hago que sea la respuesta que yo busco. ¿Os dais cuenta? Entonces, nunca me lo van a negar. Y si el padre me dice, no, es que mi hijo en casa no tiene problemas de ese tipo y él se pone a hacer las tareas y atiende, vale, genial. Me da una información muy valiosa, porque si el niño lo está haciendo en el aula, ¿os dais cuenta? Yo no puedo cerrar, yo no puedo hacer un cierre e ir con ese planteamiento cerrado cuando me siento con nadie, ni con un padre, ni con un alumno, ni con un profesor. Yo nunca voy con un planteamiento cerrado. Voy con mis hipótesis, con mis certezas que obtuve a través de mi evaluación, en una situación de laboratorio, porque yo lo he hecho en mi despacho, ¿vale? O lo he hecho en ese ratito que fui a observar al aula, con lo cual es una situación totalmente de laboratorio. Entonces yo no puedo generalizar eso a todas las situaciones del niño. ¿Vale? A mí me da una información, pero yo esa información ahora tengo que saber manejarla. No es la ley ni la verdad está en mis manos. ¿Os dais cuenta? No sé si os he también ayudado en este tema. Un poquito. Y la otra pregunta me olvidé de cuál era. Algo del COVID, pero me olvidé. No sé cuál era. Sí, esto, bueno, es la que hiciste, vale. Cristina Sánchez Bonello decía que alguna actuación con el alumnado que por miedo al COVID no asiste a clase. Ajá. A ver, yo vuelvo a lo mismo, ¿vale? Yo tengo un problema, ¿no? Entonces yo tengo que buscar, lo que yo pretendo es que ese alumno venga al centro, ¿no? Entonces, lo que hace es que por miedo al COVID, lo que hace es evitar una situación, ¿no? Que es ir al cole. Entonces, esa solución lo que ha provocado es ese absentismo que va a tener unas consecuencias porque se va a perder clases, a lo mejor le abre un expediente de absentismo a la familia, a él, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que trabajar es, a través de esa entrevista, otra vez, ver si podemos plantear una nueva solución, ¿vale? Ante el miedo al COVID. Yo lo que no puedo hacer es negarlo. Yo no puedo llegar a la familia y negarle ese miedo. Yo no puedo ir al niño y negarle ese miedo, ¿vale? Pero tengo que plantearle con ese miedo cómo puedes hacer para venir al centro. Entonces tenemos que buscar esa solución, pero la tenemos que buscar entre todos, ¿vale? Buscando alianzas con el niño y buscando alianzas con la familia. Si yo lo hago de esta manera, tanto las familias como los niños se sienten súper seguros en nuestras manos. No se sienten nunca atacados, no se sienten nunca aislados, no sienten que nosotros tenemos la verdad única y exclusiva y ellos tienen que someterse a nuestra verdad del orientador, ¿no? O a esa verdad del equipo directivo o esa verdad del profesor. No, nosotros no somos más que ellos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que tenemos que dar para la búsqueda de esas soluciones tenemos que ser súper generosos y ofrecer todos nuestros conocimientos, toda nuestra experiencia para contribuir a la búsqueda de la mejor solución. Pero no tenemos que imponer la solución que nosotros creemos que es buena. Acompañar, escuchar, guiar y ser muy generosos. Muy bien. Esto también Ana Herrador, bueno, decía que lo sentía porque había llegado un poco tarde, pero comentaba si vamos a enviar algo más, o sea, alguna información a mayores, es decir, vamos a enviar más información al correo personal de todos los socios. Y bueno, yo creo que sí, que estará en la página web, ¿verdad, Mariola? La información que nos... Claro, yo os iba a decir que creo que, muchas gracias, Dolores, creo que tu ponencia está abriendo muchas curiosidades, de hecho hay alguna felicitación que se quedaría escuchándote una hora más, y lo que sí que quizá es que es una nueva puerta, es otro paradigma que no elimina a los demás, sino que al final suma. Y creo que esto podría dar pues para hacer un seminario posterior en el que nos formáramos un poco más,
porque abre una puerta, son pinceladas, la curiosidad, pero en una hora, como has dicho, como bien has dicho, simplemente es hacerse preguntas. Aquí es lo que más que encontrar respuestas. Por concluir, porque también tenemos que dar paso en segunda convocatoria a nuestra asamblea anual, yo solo resaltar que a mí me ha encantado la idea que has dicho al principio de que, y eso nos une a todos los orientadores, seamos del paradigma que seamos o del que estemos trabajando, y es que nuestro objetivo es el bienestar del niño. A mí me parece que eso une a todos los orientadores y que nosotros somos los expertos desde la psicología y desde la pedagogía en esas necesidades de la pirámide de Maslow. Precisamente la psicología es lo que nos aporta, y también desde ese modelo sistémico en cómo generar cambios en el profesorado, en el niño, en la familia. Creo que eso nos une y nos consolida como personal único en los centros docentes escolares ahora mismo. Entonces, muchísimas gracias. No queremos robar más tiempo a las personas, que creo que la puntualidad también es importante, y ya digo, nos gustaría estar escuchándote y hacerte preguntas y que nos fueras resolviendo. Entonces vamos a plantear seguir formándonos un poco más, creo que es muy interesante, y que de aquí salga esa formación para quien quiera apuntarse. Sí, sobre todo. Muchas gracias, Dolores. Elena decía de formarnos a través de la entrevista, o sea, ser un poco más específicos a través de la entrevista. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Dolores. Ha sido un placer estar contigo en esta ponencia, que nos ha encantado, porque veo muchísimos comentarios de agradecimiento y nada, hasta otra. Bueno, yo muchísimas gracias por haberme invitado. Yo vuelvo a repetir que yo tengo siempre ese foco que es el niño, y entonces eso es lo que me mueve, ¿no? Eso es lo que me mueve a estar aquí, a ser generosa también en esas horas de estudio y de investigación y de experiencia que he ido acumulando hasta ahora. Pues me parece que es importantísimo compartirlo y ofrecerlo pues a quien tenga ganas de recibirlo, ¿no? Y por supuesto todo este tipo de trabajo relacionado con la entrevista sería muy interesante trabajarlo desde la práctica, ¿no? Y trabajarlo más en aspectos mucho más concretos, ¿no? Sería mucho más enriquecedor, sin duda alguna. Y bueno, daros las gracias, y que cuando queráis yo estoy a vuestra disposición para las personas que quieran. Os voy a compartir esa bibliografía y os voy a pasar también la ponencia para que la compartáis con las personas que han participado en esta sesión. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias, Dolores.